comenzar, si no se me oye me decís, porque tiendo a tener voz suave. A ver, sí que quería comenzar poniendo un poquito ejemplos de lo que es la situación de servicios públicos en 3 países de la Unión Europea, ¿no? Así, por ejemplo, en Inglaterra, con las consecuencias que hubo por el proceso de liberalización que hubo en su momento y que nosotros estamos ahora padeciendo, sí que es verdad que los colegios, la educación está supeditada a la total privatización, es decir, los colegios públicos son simplemente centros de reinserción social, mientras que la calidad de la educación recae en los colegios privados a los cuales solo se pueden acceder con becas o con créditos. Es decir, está en total venta, la educación está en total venta y nuestra educación está supeditada a nuestras posibilidades económicas. En Polonia, una de las consecuencias que ha habido de la privatización de la sanidad y de la salud es que el sistema sanitario es tan deficitario que los polacos tienen que ir a las consultas privadas porque no hay esos servicios en las consultas públicas. Es decir, ha habido una privatización del sector, ha habido una multitud, una apertura a las consultas privadas, las cuales han proliferado como setas, las cuales las condiciones laborales de esos trabajadores son indignas y a las cuales muchos de los polacos y las polacas no pueden acceder porque no tienen dinero, sin más. En Italia, Europa del Sur, pues la falta de inversiones en sanidad y salud lo que está provocando es que haya escuelas y haya centros de salud que provengan o que vengan de los 90 o de los 80, es decir, totalmente obsoletas y envejecidas, así como la mentalidad, que también es así. Es decir, que todo ello, como decía Elsa, pues es provocado por un proyecto de desarrollo neoliberal, diseñado por élites financieras y al que la Troika se ha adherido, y al que los gobiernos como nuestro, como en el PP y el PSOE cuando gobernaba, ejecutaban sin decir nada, y siguen sin ejecutarlo sin decir nada. Esto solo aporta beneficios a unos pocos, no aporta beneficios a la mayoría social. Es decir, ellos gobiernan simplemente por sus propios intereses. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de métodos represivos y coercitivos de control social. Lo estamos viendo, cada vez hay menos derechos, cada vez hay más represión en las calles, cada vez los medios de comunicación, supongo que habrá cosas, los medios de comunicación no publican todas las noticias, es decir, está habiendo medidas represivas y cuyas consecuencias afectan a cuestiones vitales de la persona, porque estamos hablando de nuestra salud, es decir, de la sanidad, estamos hablando de nuestro porvenir, es decir, de la educación, y estamos hablando de nuestra propia supervivencia, es decir, de pan, trabajo, techo. En España, en el Estado español, que pues vemos lo que ha sucedido, ¿no? El crecimiento económico ha sido a base de chiringuito playero y de ladrillo. Nos hemos visto sumergidos en una burbuja de desarrollo incontrolado por culpa del gobierno del PP y del PSOE, sin dudarlo, al amparo de una monarquía y de una oligarquía ya heredada del franquismo, que no tiene ningún tipo de razón en una sociedad avanzada y democrática. Mientras tanto, el proceso de desindustrialización y descolocación sigue en marcha también, ¿no? Aún por encima, este gobierno nos quiere vender a día de hoy que el crecimiento de ladrillo y turismo de guiri rojo, de sandalias con calcetines y de cerveza fría es bueno para nosotros, cuando ya sabemos, porque venimos unos cuantos años conociendo y los años nos han demostrado que ha traído errores y consecuencias muy lamentables para la mayoría social, para la población. Lo vemos cerca, lo vemos en la comarca del Besaya, ¿no? Cierra la industria motor, cierra las industrias auxiliares, cierra el comercio local, hay más paro, hay bajada de salarios, hay endeudamiento, hay exclusión social, hay inmigraciones, hay condiciones laborales esclavistas, es lo que estamos viendo todos los días, ¿vale? Es decir, que el gobierno del Estado está permitiendo que su propia población sobreviva en condiciones indignas, ¿vale? Mientras que ellos disfrutan a 2 carrillos, y es así. Ante todo este panorama de agresiones sociales y políticas que no habían tenido precedentes desde 1945, como positivo sí que cabe destacar que dentro de todo ese mal de sufrimiento y de frustración, pues sí que se están surgiendo y hay procesos de autoorganización popular,
¿vale? Movimientos sociales determinados por la realidad en la que están inmersos, como no puede ser menos. Es decir, estamos hablando de la falta de médicos en un ambulatorio, de que nos quitan la parada del autobús, estamos hablando del cobro de ambulancias en los traslados, estamos hablando de la mujer que tiene que dejar su vida laboral porque tiene que cuidar al abuelo, que a su vez tiene demencia, y le ha denegado la gratuidad de la teleasistencia y no puede estar solo. Es decir, estamos hablando de nuestra propia realidad, ¿vale? Y estos a su vez, como no puede ser de otra manera también, estos movimientos sociales están formados por personas. Estas personas, a través de sus relaciones sociales, a través de sus relaciones interpersonales y siempre inmersos en esa realidad, han ido creando conciencia, han ido creando pensamiento crítico, y esto les lleva a modificar su conducta y les lleva a la acción, ¿vale? A la acción por todos, a la acción colectiva. Y facilitando a su vez que más personas también pues vayan desarrollando su propia conciencia. Las formas, pues muchas, desde un escrache hasta huelgas, protestas, recogida de firmas, es decir, o sea, las herramientas son todas válidas y amplias. Lo que sí que me gustaría destacar es que este proceso, o lo que hay que tener, considero que hay que tener en cuenta siempre, que nuestra meta, como sabemos, pues es la transformación social, y de la realidad social se parte y a la realidad social se llega, es decir, que no nos vale con mirarla de fondo, sino que tenemos que estar allí. Para destacar un poquillo desde mi punto de vista, sí que estos procesos de organización popular han permitido 4 cosas. Por un lado, dar motivación y esperanza, es decir, está habiendo batallas ganadas. Está la sanidad madrileña, que ha ganado la batalla de la privatización, está la paralización de los desahucios, es decir, que está habiendo batallas ganadas, vaya. Por otro lado, estos procesos de autoorganización también lo que nos están permitiendo es detectar necesidades, porque al estar allí también estamos comprobando cómo surgen nuevas necesidades, como por ejemplo que los niños están yendo al cole sin desayunar. Es decir, que nuestros hijos, nuestros niños están yendo al cole con hambre, ¿vale? Y también lo que permite es ir creando en la conciencia colectiva la necesidad fundamental de unirnos, de derrotar a la troika y de volver a la soberanía al pueblo. Esto, a su vez, creo que también está permitiendo que poquito a poquito se vaya pasando de una cultura del pelotazo, es decir, del todo vale, con total de tener poder, bienes materiales, etcétera, a una cultura de la cooperación. Es decir, buscamos el desarrollo colectivo, garantizamos las condiciones para que ese desarrollo se dé y teniendo siempre en cuenta que este desarrollo se va a dar en un planeta finito, es decir, que debe ser sostenible. Por lo tanto, y reitero, que como fortaleza a destacar en toda esta crisis es que a través de estos procesos estamos también creando el caldo de cultivo para poder asentar un verdadero golpe a la troika y recuperar nuestra soberanía. Y en este momento, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos a un mes de las europeas. Presentamos en coalición de la izquierda al Parlamento Europeo, a Tsipras, que es un defensor de la Europa un gran defensor de la Europa de los pueblos, y para nosotros es una única oportunidad para demostrar en el Parlamento Europeo que somos muchos y que somos cada vez más los que exigimos un cambio de modelo real. También esta oportunidad que nos brindan las europeas también nos puede servir para demostrarles nuestro total rechazo a una democracia de 4 años, ¿vale? Y a la cosificación de la misma, es decir, a la cesión a las instituciones tecnócratas, ya sea la Comisión Europea, el Banco Europeo o el Fondo Monetario Internacional, que solo están a merced de estas élites que quieren desarrollar sus políticas neoliberales, desarrolladas siempre fuera de todo control público. Los datos sobre la desafección política son abrumadores, me parece que andaba sobre un 60 o un 70%. Todo lo que tiene que ver con política produce rechazo, ya casi un rechazo distintivo, es decir, parecemos el perro de Pavlov. Han conseguido que cuando escuchemos la palabra política pensemos que es malo y se nos levanten los pelos, se nos escarpien los pelos, vaya. Tampoco ayuda mucho los casos de corrupción que asolan todo el Estado, tanto a nivel central, a nivel de Estado, a nivel autonómico como a nivel local. Estamos a Bárcenas, estamos con un presidente
que también, con un presidente de Cantabria que también ha sido culpado, estamos en lo local con muchísimos alcaldes, es decir, que a través de las mentiras, las promesas y los tratos de favor no hacen más que acrecentar ese sentimiento de desafección política y encima las consecuencias las pagamos nosotros. El ciudadano, nosotros, ¿qué hacemos? Pues en la mayoría de los casos observamos con estupor la total impunidad con la que todos estos casos son tratados, muchos de ellos en la justicia española. Y nos crea una capita de cera, que están consiguiendo crearnos una capita de cera en la que todo nos resbala, o por lo menos nos amparamos en la desinformación. Esto sí que es importante siempre tenerlo en cuenta, porque el rechazo, ese rechazo que están consiguiendo la ciudadanía, tan solo les beneficia a ellos, sin más, o sea, no nos beneficia a nadie más. Al contrario, a nosotros nos deja más indefensos, si cabe, ¿no? Ellos saben que estamos trabajando bien, que vamos avanzando, si no, no nos atacarían, si no, no nos intentarían dividirnos y adormecerlos con medidas represivas, ¿vale? Están tomando muchas medidas, mayor dureza policial, recorte en derechos individuales, censura en prensa. Ese es el camino que siguen. No conocen a otro tampoco. O sí, no quieren, mejor dicho. Como pueblo, nos estamos autoorganizando, luchando por tener unas condiciones de vida digna, pan, techo, trabajo, renta básica, es decir, las consignas que el otro día, el 22 de marzo, gritábamos en Madrid, y también trabajando en la unidad y en la movilización. Y todo esto se verá reflejado, seguro, positivamente en las próximas elecciones, en las autonómicas y municipales del año que viene, que es donde realmente se hace la política ciudadana, es donde realmente nosotros desarrollamos la vida cotidiana, por lo tanto, las decisiones son las que más nos afectan, ¿no? En nuestra opinión, en mayo del 2015, se va a tener en cuenta, nos lo dicen las estadísticas que dicen que vamos a tener un hecho, que vamos a tener los resultados históricos. Y creemos que puede suponer un golpe definitivo a la troika y a los gobiernos que sustentan todas estas políticas. Todo siempre y cuando sigamos trabajando por el avance de este bloque político y social que está dando tan buenos resultados. Quizá para algunos algo lentos, pero también es verdad que el enemigo es grande y es poderoso. Y como todos sabemos que estas oportunidades hay que aprovecharlas, pues también deciros que tenemos que implicarnos en todos esos lugares, es decir, tenemos que implicarnos en los lugares donde habitamos, en las asociaciones de vecinos, en las AMPAs, en los consejos escolares, en los colectivos, en las organizaciones, en los sindicatos, trabajando y aportando la toma de decisiones que afectan tanto pues eso, a nuestra vida, ¿no? Y en las cuales entendemos que la mayoría de nosotros lo tenemos muy claro qué es lo que queremos. Por ello, pues llamaros a la rebeldía, llamar a la crítica, llamar a la movilización, al activismo, es decir, que durante todo este periodo que se inicia ahora con las elecciones europeas, durante todo este periodo podamos ser capaces de aumentar la presión social, ¿vale? En definitiva, lo que sí que me gustaría transmitiros, pues eso, que seamos ciudadanos y ciudadanas activos y responsables, que contribuyamos a cambiar las reglas del juego, que es nuestra Constitución, el modo de juego hacia una democracia más participativa, y que construyamos entre todos un nuevo modelo económico, político y social totalmente diferente y basado en la solidaridad, en la justicia, en la ecología y en la soberanía popular. Bueno, muchas gracias a Isabel y ahora pasamos a Javier. Bueno, buenas tardes. No sé si se escucha por ahí o quizás se escuchará más por ahí se escucha, ¿no? Daros las gracias primero por presentarme y por haber empezado esta conferencia, y yo estoy contento de estar en Cantabria, ¿no? Doy las gracias a todos vosotros y vosotras por venir un viernes, ¿no?, a escuchar nuestras propuestas y la reflexión que vamos a hacer sobre Europa y la propuesta que tenemos desde esta formación política. En primer lugar me presento, yo soy Javier Couso, por desgracia se me conoce en mucha parte de este país porque tuvimos una desgracia que no fue una catástrofe natural, y luego hablaré sobre las catástrofes naturales y lo que no son catástrofes naturales, ¿no? Porque mi hermano fue asesinado cuando desarrollaba su trabajo, por desgracia tuve que liderar esa lucha con parte de mi familia, pero ahora no estoy aquí para hablar de eso. Yo soy además muchas otras cosas,
Soy un trabajador precario, como mucha parte de mi generación, y ya tengo unos cuantos años. Nací en el año 68, tengo 45. He pasado por trabajos de un lado a otro y tocando muchos temas, y la mayoría de ellos absolutamente precarios. He sufrido también no poder cotizar o que no me cotizaran. He sido transportista, mensajero, he trabajado en el campo y me he formado como trabajador audiovisual. Aparte de también he sido músico y he tenido una librería. O sea que parezco un nómada, pero realmente he intentado contribuir a mi país y formarme, porque me he formado mientras trabajaba. Primero como ayudante de cámara, después como cámara, técnico de sonido cinematográfico, posteriormente producción, diplomado en periodismo audiovisual, y ahora la última etapa de mi vida, una de las etapas más satisfactorias, pues dirigiendo documentales. Acabamos de hacer, Isabel hablaba de ello ahora, una reflexión sobre los medios de comunicación, un documental que se llama Una mosca en una botella de Coca-Cola, donde nos hemos dado cuenta, que podéis ver en internet, los que tengáis interés, dura muy poco tiempo, 26 minutos, y hemos hecho un estudio pormenorizado de quién tiene los medios. Nos hemos dado cuenta de que los medios de comunicación no son del pueblo, y que aquí no se ha desarrollado lo que se decía en el artículo 20 de la Constitución, que era un contrapeso de los medios públicos para que todos los sectores sociales y políticos pudieran tener un altavoz para hablar a la sociedad. Eso no ha sido así. Los medios de comunicación públicos se han convertido en medios gubernamentales, del gobierno de turno. Y eso no es lo que decía el artículo 20 de la Constitución. Y no solo se han convertido en gubernamentales para dar una sola verdad, sino que se han convertido, o los han querido convertir en onerosos para poder privatizarlo y vendérselo a sus amigos, o cerrarlo, como ha pasado con el Canal Nou. Porque incluso a los grandes poderosos, a los que se turnan desde el año 82 de uno u otro bando, les interesa no tener regulación para poder contar las noticias como ellos quieren. Y hace poco estuve reunido con los trabajadores de la televisión de Castilla-La Mancha y me contaban que no les dejan trabajar. Porque el señor que dirige ahora, que ha puesto el Partido Popular, ha creado una redacción paralela para que trate las noticias del Partido Popular como le gustan al Partido Popular. Entonces, ¿qué noticias tenemos? Yo hoy me sorprendía. Compraba El País, porque hubo una avería en el avión y tuve que esperar casi una hora para venir aquí. Y resulta que en El País se hablaba de la presentación del Partido Popular, la presentación del Partido Socialista y nada de la presentación de la campaña de Izquierda Unida. Qué curioso que no se hable en uno de los medios más importantes de este país de la tercera fuerza política de este país, que además, según todas las encuestas, va a desarrollar un papel importante en esto nuevo que nosotros denominamos casi principio de fin del régimen, principio de un fin del régimen del bipartidismo. Por eso tenemos que hacer lo que estamos haciendo aquí, yendo a los pueblos, a las ciudades, a contar nuestra verdad, porque por desgracia no tenemos medios públicos que contrapesen a esos medios privados de la verdad de los ricos. Hablábamos antes de lo que era yo, y hablaba de las catástrofes naturales, de las catástrofes naturales. La precariedad que yo he sufrido, o la miseria que estamos empezando a sufrir en nuestros barrios, yo la veo a diario. Pero estamos viendo que la gente no accede a los trabajos, que la gente no accede a la vivienda o que se le echa. Todo eso no es una catástrofe natural. Todo eso no es como cuando llueve o como cuando hay un terremoto. Todo eso está hecho a posta y tiene culpables. Y lo más importante para mí, que se puede revertir. Porque cuando analizamos por qué ha sido causado y quién lo ha causado, entonces sabemos que se puede revertir. Y todo para empezar yo quiero haceros una reflexión de lo que me he hecho yo para presentarme a las elecciones europeas. ¿Por qué me parece importante que estemos en Europa? Que es algo que a nadie le interesa, parece. Parece que nos queda lejísimo lo que se decide en Europa. Y ya veréis cómo en lo que yo he estado meditando y lo que hemos meditado colectivamente en esta fuerza política, todo lo que se decide en Europa nos afecta a nosotros. Nos afecta absolutamente. Primero vamos a hablar del marco económico. El marco económico en donde nos situamos en la Unión Europea. ¿Cómo era la economía después de la Segunda Guerra Mundial? Porque hay un cambio total. Después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se llamó el pacto social de la posguerra, con los movimientos sociosindicales a tope después de derrotar al fascismo y con un bloque socialista, la economía se basaba en el desarrollo industrial. El Estado redistribuía algo de la riqueza, sobre todo para impedir que los partidos comunistas o los partidos de izquierda llegaran a tomar el poder.
había una fuerte intervención en algunos sectores de la economía a través de los monopolios públicos. Eso cambia cuando lideran y empiezan a liderar una nueva corriente que se le denomina neoliberalismo. Bush, Reagan, primero Reagan, después Bush y Thatcher. No sé si os acordáis, la que gobernaba en Inglaterra y el que gobernaba en Estados Unidos. ¿En qué se basa lo del neoliberalismo? Que ya cuando cae la Unión Soviética, que era el contrapeso ideológico, y sobre todo, no es que estoy diciendo que fuera buena o mala, estoy analizando que ante el miedo del bloque socialista se daban una serie de migajas. Pero ahí cambia, ya es el orden geopolítico de Estados Unidos, y Estados Unidos defiende como política global en todo el mundo ese orden neoliberal, la tercerización. La economía ya se basa en el sector inmobiliario especulativo y en el turismo. ¿A qué nos suena? Eso es lo que convirtieron nuestra economía, la atracción de capitales extranjeros y el abandono de esa economía productiva y de valor añadido. El Estado ya no redistribuye, lo único que hace el Estado es buscar capitales por medio de mejoras fiscales, para los ricos por supuesto, nunca para los trabajadores o las trabajadoras, el deterioro de los derechos laborales que ha conseguido el sindicalismo, la liberalización del suelo, otra vez lo que tuvimos en este país, y la inversión en grandes infraestructuras. Ese es el marco económico en el cual se desarrolla esa construcción de la Unión Europea que nos vendieron. Pero también había un marco emocional, porque de repente Europa era el fin de todo, nos iba a solucionar todos los problemas. Incluso si te enamorabas y sentías algo por aquí, debía ser Europa. O quizás nos dijeron que todos íbamos a ser altos, rubios y con ojos azules. Yo soy un ejemplo de que aquello no funcionó, me quedé en unos 64, ¿no? Pero la idea era que todo lo iba a solucionar. Y de repente nos dimos cuenta que esa Unión Europea en unos cuantos años no solo no solucionaba nada, sino que esta construcción nos está encaminando hacia el subdesarrollo. Un país que en teoría era la octava economía del mundo. La Unión Europea en el fondo es como una tela de arañas, esa construcción que se ha hecho, que nos va atrapando con sucesivas vueltas y nosotros somos como una mosca que intenta salir. En primer lugar, 1985, nos vendieron el Acta Única Europea, que ella era un programa tecnocrático ideológico, y nos lo tragamos con patatas, como se dice en la calle. Libre movimiento de capitales, los mercados se elevaron a la categoría de Dios, nadie sabe lo que es eso del mercado, pero nos gobierna todas nuestras vidas, y las personas pasamos de ser ciudadanos con derecho a ser consumidores. Solo importaba y solo importa ahora que puedas consumir. Como no puedas consumir, estás jorobado. En 1992, el Tratado de Maastricht. Afortunadamente, esta fuerza política fue la única excepción. Un señor que se llamaba Julián Guita, que llamaban loco y visionario, y acertó. Y él lo dice, por desgracia acerté, porque le hubiera gustado no acertar. Acertó todo lo que iba pasando. Y todos los medios lo trataban con más peligro. Era más peligroso Julián Guita que la ETA. La ETA, que en aquellos años estaba poniendo coches bomba por toda España y asesinando. Pero era más peligroso Julián Guita, porque decía las grandes verdades de lo que nos iba a pasar. Lo tomamos como loco. Pero ahora estamos viendo que tenía absolutamente toda la razón. Porque esa Europa de Maastricht creaba una Europa de centro y periferia. Una Europa alemana, bajo la que giramos todos los países del sur, que como digo, nos van empobreciendo. Asumimos el pacto del euro. El euro estaba por encima de las personas. Entregamos nuestra soberanía en política económica. Y a cambio de cosas terribles. Nos lo hablan ellos en neolengua. Yo no sé si cuando escucháis a los economistas los entendéis, porque yo no les entiendo nada. Dicen unas palabras tan bonitas, pero luego no aciertan en nada. Nosotros ahí nos comprometimos a promover la competitividad, la sostenibilidad de las finanzas públicas. Suena maravilloso. ¿Qué significaba eso? Flexibilidad del mercado laboral. La precariedad. No tenemos derecho. Lo que hicieron nuestros abuelos y nuestras abuelas, pasando por la cárcel, las huelgas durante el franquismo, para conseguir una serie de derechos laborales, que ellos, según el pacto del euro, nos decían que nos teníamos que olvidar. Ahora sí pasa. ¿Cuánto te pagan? ¿Quién tiene trabajo fijo? ¿Dónde están la promoción de los jóvenes? Si nuestros jóvenes están yendo otra vez como en los años 40 o en los 50. Tuvimos que aceptar recortes sociales y reducción de prestaciones. ¿Y qué es eso de recortes sociales? No hay dinero para dependencia, no hay dinero para educación, no hay dinero para sanidad. Eso lo manda Europa y lo sufrimos aquí, desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes. O la reducción de las pensiones. Sí, porque no aumentan, a pesar de que mienten una y otra vez.
Es más importante pagar a los banqueros alemanes que pagar a nuestros viejos y a nuestras viejas, a nuestros mayores, a los que han trabajado toda la vida y que están sosteniendo ahora todas las familias. O el desempleo, por no hablar del desempleo. ¿Dónde están los planes para formar a nuestros jóvenes? ¿Dónde están los planes para que la persona que no tiene trabajo y que busca y busca y busca no pueda llevar ni siquiera un euro a su casa? Esa es la sociedad que queremos construir y a cambio, ¿qué hacían para ellos? Para ellos la reducción de impuestos de las sociedades. Incluso Montoro ahora quiere bajar los impuestos de las sociedades de sus amiguetes del 30% al 20%. Y en cambio nosotros, ¿qué nos hacen? Subirnos los impuestos indirectos. El IVA, que le afecta exactamente igual a Botín que a una persona que no tenga un duro, porque cuando compra esto, tiene IVA. La subida de las tasas de la educación. ¿Quién va a poder estudiar en este país? En una educación que era universal y que habíamos peleado por ella. Solo los que tengan dinero van a poder llegar a sus universidades privadas de ricos para volver a gobernarnos. Igual que antes, las familias que nos gobernaban y sus hijos nos seguirán gobernando. O los medicamentos, el repago, es que no pagamos suficientes impuestos ya para que nos den las vacunas o los medicamentos sin ese repago. ¿A dónde va ese dinero? Pues a los banqueros alemanes. Y todo eso cristalizó en ese programa oculto de los dos partidos. Porque por desgracia, yo siempre le digo a los votantes socialistas, por supuesto que son de izquierda, pero tienen una estafa por arriba absoluta. Reformaron la Constitución, el artículo 135 de la Constitución española, para poner por encima el pago de unos intereses, de una deuda que los españoles y las españolas no habíamos hecho, por encima de la sanidad y de la educación. Y lo hicieron los dos. Que no se escondan, ¿no? Y Rubalcaba anda diciendo que Izquierda Unida gobierna en Extremadura. ¿Y esto qué es? Este es su programa oculto, de poner un país al servicio de la deuda. Este año vamos a tener que pagar 40.000 millones de euros en intereses. Y para refinanciarla 240.000 millones de euros. ¿Cómo un país va a avanzar pagando eso? ¿Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? ¿Quién? ¿Quién ha vivido por encima? Los Botín, por supuesto. Los banqueros, el que preside el BBVA, pero los ciudadanos españoles o las ciudadanas españolas trabajando para comprarse sus pisos, para mandar a sus hijos a estudiar, no. Pero en cambio, a partir del artículo 135, nosotros tenemos que priorizar el pago de esa deuda que no sabemos quién ha hecho por encima de los intereses de nuestro país. En resumen, el euro, esa gran moneda que nos iba a salvar de todos, es la historia del secuestro de nuestra capacidad para responder democráticamente. Es el triunfo de unas élites parasitarias, económicas y financieras que no son de la economía productiva. Ni siquiera son las burguesías anteriores que producían algo. Estos señores solo quieren convertirnos en especulación y en esclavitud. No quieren economía productiva. De hecho, cada vez hay menos. ¿Cómo sobrevivió este país a partir del año 82? En una ficción. Es cierto que a partir del 82 se creó una especie de medio-estar. Ya me hubiera gustado a mí que hubiéramos vivido el estado de bienestar que conocí en los países del norte de Europa. Que se pagaba, los chavales y chavalas se iban a estudiar y el Estado les pagaba un piso, les pagaba la educación, a la gente que estaba parada le ayudaba a comprar una casa. Eso aquí nunca lo hemos vivido. Mi hija nació hace 17 años. Mi compañera, mi mujer estaba estudiando para medicina y yo trabajaba encima de una moto. No nos dieron ni un duro de ayudas para alimentar ni para comprar pañales. Ese estado de bienestar nunca lo vimos. Ojalá lo hubiéramos visto. ¿Pero qué hicieron? Fue una ficción, porque emplearon los fondos de cohesión de la Unión Europea para infraestructuras, que las infraestructuras no crean la mayor parte de la riqueza si no van sostenidas por otra economía. Lo estamos viendo, somos el país con más aeropuertos de casi que Alemania, del mundo prácticamente. ¿Y nos sirve de algo? Más que para gastar esos fondos de cohesión, y aparte nos endeudamos. Tanto los gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista nos endeudamos en el exterior para meter ese dinero en la inmobiliaria y en el turismo. Y aceptando todo lo que nos decía esa Europa alemana de que nos teníamos que desindustrializar. Aquello también en palabras que nos decían tan bonito, la reconversión industrial. ¿En qué reconvirtieron la industria en nuestro país? La reconvirtieron en miseria. Porque además no solo cerraron el tejido industrial, sino que acabaron con el campo. Yo tengo familiares que eran campesinos, que tuvieron que cerrar sus explotaciones, vender las vacas, irse a trabajar a Lugo, alguno de conductor, otro, y ahora vuelven al campo.
porque están parados, porque no tienen nada que llevar y tienen que comer las berzas que cultivan, pero no tienen dinero para meter. Eso fue la reconversión industrial, acabar con los sectores primarios primero, con los sectores secundarios y también con toda la industria, con el campo y con la pesca. Todo para ser un país, ponerlo al servicio de la especulación inmobiliaria y del turismo. Los del norte de Europa nos querían como sus sirvientes. No éramos al final ni la sexta economía, como decían, ni pertenecíamos al G8. Y por supuesto no teníamos los bancos mejores del mundo, como decían, porque lo hemos tenido que rescatar con casi 200.000 millones de euros. A los bancos privados, porque estos señores, los del 82 y los de después, vendieron nuestra banca pública. Primero Argentaria y luego todo lo demás. Solo queda el ICO, que ni siquiera funciona para proteger a los que crean la verdadera economía en este país, que son las pequeñas y medianas empresas del 80% y las cooperativas. No, para eso no hay dinero. Entonces por eso decía lo importante de tener memoria, porque cuando explotó vimos esa Unión Europea de centro y periferia, con una Alemania y sus bancos, con un superávit en la balanza comercial, exportando, con una industria boyante, y nosotros, los del sur, los de la periferia, endeudados, desindustrializados y empobrecidos. Somos realmente esa mosca en esa tela de araña, que nos agitamos, y las consecuencias están claras y meridianas. No les gusta escucharlas, ni siquiera les gusta escuchar a las ONGs de la Iglesia. Hasta el señor Montoro decía que Cáritas era prácticamente subversiva y comunista, por decirles la verdad de lo que está pasando. Tenemos 26% de paro, casi 6 millones de personas de nuestro país, mientras en Alemania y en el norte está el 5%. Coño, esta Europa no debe estar muy bien hecha, por lo que parece. Cuando a nosotros nos pasan la factura y ellos vienen de veraneo. Aquí, el paro juvenil, lo decía antes, terrible, al 55%. 1 millón de jóvenes están parados. Es que el 91% de los puestos de trabajo destruidos desde el 2010, el 91% son puestos de menores de 35 años. A día de hoy hay 220.000 jóvenes fuera de este país. La generación mejor preparada. 220.000 jóvenes. Ese es el futuro que queremos darle a nuestros hijos. Pobreza. Yo nunca pensé vivir en un país con esta pobreza. 21,6% de la población. Esos son más de 10 millones de personas. 20% de pobreza infantil, lo dice Cáritas. 1 millón de niños y niñas solo comen una vez al día. Me contaban que cuando se cierran los colegios en vacaciones, hay niños que prácticamente no comen. Por eso en Andalucía se está impulsando, y dentro del programa viene que los colegios no pueden cerrar. No significa cargarle más, evidentemente, a los profesores o a las profesoras, pero habrá que poner recursos para que esos niños y niñas puedan comer. Hay 380.000 hogares sin ningún ingreso, 2 millones de personas y 3 millones en pobreza grave, con menos de 300 euros al mes. ¿Se puede vivir así? Cuando estamos teniendo casi 2 millones de familias que están viviendo de los jubilados, de los que han dedicado toda su vida y ahora deberían de estar descansando y viendo crecer a sus nietos. Pues no, tienen que ir llevarlos a la guardería, tienen que buscarlos y tienen que poner su modesta pensión cada día más desvalorizada para salvar a las familias. Los desahucios. ¿Quién puede hacer un proyecto de vida sin vivienda? A no ser que nos volvamos a vivir a las cuevas, yo creo que no vamos a tener ninguna. Pues es que hemos tenido más de 200.000 desahucios desde el año 2008, por no querer poner freno a los bancos. Es que la vivienda viene recogida en la Constitución como un derecho básico. Si el Estado no es capaz de hacerlo, es que algo está mal. No nos da trabajo ni para que tengamos vivienda en alquiler, y aún encima nos meten una deuda para comprar, eleva los precios, y luego cuando no tenemos y no nos da trabajo, nos echan. Toda la mayor gloria de Botín y sus financieros. La desigualdad es terrible. Es que el 10% más pobre redujo su renta un 14%. En cambio, el 10% más rico, solo un 1%. No afecta a la crisis por igual a los ricos que a los pobres. Hablábamos antes, ¿no? La desregulación del mercado laboral, los menos derechos, la precariedad que hemos tenido, o menos democracia realmente. Esa es la Europa, la desigualdad norte y sur. Ante esta estafa que conduce a la miseria, ¿qué podemos hacer? Para nosotros debemos hacer valer nuestros intereses en Europa con los que tienen los mismos problemas que nosotros, que son los pueblos del sur, tanto en la calle como en la Unión Europea. Y es importante hablar de la calle. Antes hablaba Isabel, porque el pueblo nos demostró y nos empezó a marcar el camino.
a partir del 15M, porque muchas veces asumimos la ideología y nos quedamos en casa, asumimos la ideología del enemigo. Yo siempre me reclamo, a pesar de ser periodista y director y no sé qué tal, trabajador audiovisual, porque a mí no me da vergüenza decir que soy un trabajador, al revés. Es que a veces los sindicatos pasaron a ser sindicatos de servicio, ya no eran de clase obrera. A veces los partidos se alejaron de la calle y las asociaciones de vecinos no intervinieron. El 15M nos lo dijo claro, esas calles desbordadas que nos reclamaban que volviéramos a pisar la calle. Y gracias a eso surgió todo lo que vino después, las mareas, defendiendo nuestra sanidad pública, la marea verde, defendiendo la educación, la marea morada de los derechos de la mujer, ahora que tenemos un ministro meapilas que quiere volver a legislar contra la mujer y convertir a las mujeres en menores de edad. La marea del exilio económico, reclamando que esos jóvenes vuelvan. La plataforma antidesahucios, que nos ha demostrado que es posible parar los desahucios. Y ha puesto además una ILP, una iniciativa legislativa popular, para que haya dación en pago. Al menos que si aún encima te ves en la calle y debes 200.000 euros, pues eso no pueda pasar. Y por supuesto, las luchas del sindicalismo de base que otra vez tenemos que ir. Por eso nosotros nos reclamamos como fuerza política que debemos trasladar las demandas de la calle al Parlamento Europeo. Porque el fin y el principio de nuestro proyecto siempre debe ser nuestro pueblo. Para mí, tengo una máxima, que en Europa lo que tengo que hacer es luchar en Europa para vigilar y denunciar lo que están haciendo, para actuar en el marco que nos dejen, aunque sea en ese Parlamento Europeo que no tiene casi competencias democráticas, pero también actuar y también crear para el futuro. Porque alguien que ni una fuerza política que no es capaz de crear ni imaginar el futuro, no es capaz ni se merece gobernar ni dirigir a su país. ¿Cuándo hemos actuado? Hemos creado una candidatura amplia y plural, territorial. Están prácticamente representados todas las comunidades y todas las nacionalidades de nuestro país. Es plural porque tenemos la izquierda gallega, la izquierda catalana y también tenemos a los verdes. Y somos gente normal para gente normal. Tenemos gente que ha estado en las instituciones defendiendo, como Marina Albiol en el Parlamento Valenciano, que ha sido el azote de Fabra. Fabra le ha puesto no sé cuántas denuncias a Marina Albiol. Tenemos a Billy Meyer, que estuvo él solo durante 2 legislaturas peleando. Tenemos gente de los movimientos sociales, tenemos gente del sindicalismo. Y tenemos algo importante, a partir de la 10ª asamblea es algo que no se cuenta, porque todo el mundo dice, lo que ganan los políticos, ay, no sé qué, no sé. Nosotros tenemos limitado por nuestra asamblea, por el Congreso, nuestros sueldos a 3 veces el salario mínimo interprofesional y 4 veces el salario mínimo en gastos. ¿Eso dónde? ¿Os ha contado alguien que lo va a hacer? Porque yo no veo a estos señores que están bla 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 de un partido o de otro reclamar una austeridad que le reclaman a sus ciudadanos, aplicársela a sus sueldos. Pues que hay que hablar. En el ADN del bipartidismo está la corrupción, porque además la corrupción interesa para fomentar el antipoliticismo. Pero hay que ver que hay políticos y políticas honrados que se deben a su pueblo. Y lo primero pasa por recortarnos nuestros sueldos. Nuestro candidato, comparemos los candidatos que lleva el Partido Popular, Juncker. Partido Popular no voy a hablar porque queda definido él solo. Pero Martin Schulz, el candidato de los socialistas. Este señor hace poco hizo un tuit alabando a Mariano Rajoy por las políticas que había hecho en España. Ese es el candidato del Partido Socialista para dirigir Europa. Por nuestro lado presentamos otro candidato que se llama Alexis Tsipras, de Syriza. Seguramente y próximamente presidente de Grecia. Y un presidente además que se declara que va a dar guerra a la austeridad, que se niega a pagar los platos rotos de los banqueros. Grecia es el espejo al que nos dirigimos y os puedo asegurar que es un espejo terrible. Yo he visitado Grecia 2 veces, una trabajando y otra para participar en un congreso. Y he visto miseria. La esperanza de vida ha descendido 10 años. 10 años la esperanza de vida. La gente se muere antes. Me contaban que todas las ONGs que antes trabajaban en el tercer mundo ahora trabajan dentro de los barrios de Grecia. Los ancianos tienen que dejar de comer para pagar sus medicinas.
¿Ese es el futuro que queremos para nuestro país? Porque después de Grecia venimos nosotros. Alexis Tsipras es lo contrario. Él es la muestra de la rebelión democrática del sur, de los países del sur de Europa. Hemos hecho un programa, además, hemos estado 7 meses, 785 aportaciones, nos hemos reunido con movimientos sociales, con sindicatos, con académicos, para intentar trasladar lo que demanda la calle y lo que sabe la gente que está sufriendo, qué podemos hacer para cambiarlo. Solo os voy a hablar de algunas pocas cosas para ir acabando y que podáis intervenir los que queráis. Lo primero, aparte de democratizar Europa, porque como no sé si sabéis que el Parlamento Europeo no cuenta para nada, prácticamente solo puede proponer legislar, pero no legisla, quien manda es el Consejo de Europa y la Comisión Europea, que además sus representantes y presidentes se nombran no se sabe dónde. Lo primero es democratizar esa Unión Europea, sí se puede. Lo segundo, la deuda. No podemos estar pagando 40.000 millones solo en intereses y luego pidiendo 240.000 millones al año. Hay que hacer una auditoría de la deuda. Una auditoría para determinar cuál es la deuda legítima, que es la que ha tomado el país para intentar crecer, y la ilegítima. La ilegítima es de los procesos especulativos privados. Es que cuando ustedes o alguien que estamos aquí montamos un negocio y nos sale mal, ¿nos rescatan? Yo creo que no nos rescatan, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que rescatar a los que han quebrado la economía mundial? Y no se lo ha inventado Izquierda Unida, ahora que somos radicales con K y ¿no? Lo de la deuda odiosa se lo inventó Estados Unidos. Qué curioso, ¿verdad? Estados Unidos en la guerra contra España, para tomar Cuba. Cuando consigue tomar Cuba, dice, la deuda que tenía Cuba la quitamos porque es odiosa, porque la han creado los españoles. A partir de ese momento, en el derecho internacional, deuda odiosa está integrado porque así quiso Estados Unidos. Pero no solo eso, es que en 1953 se le hizo una auditoría a la deuda alemana y se le condonó totalmente la deuda a Alemania. Hace poco lo hizo Argentina. ¿Os acordáis cómo estaban los argentinos hace 10 o 11 años? Que no podían sacar el dinero de sus cuentas. Pues ahora tienen algo de dinero. No es la panacea, pero han mejorado. Y recientemente el mayor ejemplo que además nos atañe, Ecuador. ¿Os acordáis también de que la mayoría de los inmigrantes, el segundo colectivo de inmigrantes que había en nuestro país eran ecuatorianos? ¿Qué hizo el presidente Correa? Como tenía una deuda parecida a la española, que no le dejaba desarrollar proyectos para su país, hizo una auditoría con economistas y determinó que una parte de la deuda se había sido obtenida en base a procesos especulativos de la banca privada y que no le iba a pagar, que no le daba la gana de encadenar su país al pago de esa deuda. Pusieron el grito en el cielo los mercados, el FMI, pero al final lo aceptó. Ecuador está pagando la deuda legítima. ¿Qué pasó? Que los hermanos ecuatorianos están volviendo a su país, pero es que los españoles estamos yendo a Ecuador. Están contratando miles de profesores, miles de médicos y de enfermeras que no tienen aquí el trabajo. Pues eso tenemos que aplicarlo en nuestro país. Hay que hacer una auditoría, una moratoria y una quita de la deuda. Es importantísimo porque si no vamos a la miseria. Y por supuesto una reestructuración de la deuda privada. Porque si se rescata a los bancos, ¿por qué no vamos a rescatar a las familias? ¿Qué pasa? Que cuando se nos metió en esa vorágine de que teníamos que pagar esos precios casi de oro a los pisos y nos daban los créditos baratos que pedían los dos gobiernos a los mercados exteriores para endeudarnos, cuando no teníamos ni siquiera parques de vivienda de alquiler como tienen en Europa, ¿vamos a dejar a esas familias en la estacada? No. Hay que reestructurar la deuda y hay que hacerle una quita a la deuda privada, porque la deuda pública y privada actualmente es 4 veces el Producto Interior Bruto, cerca de 4 billones de euros. Eso es imposible de pagar. Necesitamos un control de capitales, los paraísos fiscales. Hay 14 paraísos fiscales en Europa. Esos que llevan la banderita de España aquí, pero tienen el corazón en Suiza. Me refiero a esos patriotas. Patriotas al que defiende a su pueblo, no el que se lleva el dinero obtenido de cualquier manera a paraísos fiscales para no tener que pagar impuestos. Un impuesto evidentemente sobre las transacciones financieras y fin a los productos financieros altamente especulativos, es decir, jugar con la comida a futuro, la comida de los países pobres, o especular con la deuda, porque no sé si sabéis que el Banco Central Europeo no respalda a los países, lo que hace es compra la deuda, la revende a los bancos privados que a la vez nos la venden al país. Eso es una absoluta estafa que debemos de parar
inmediatamente. El desempleo, hay que hacer ya un plan de emergencia con fondos europeos y que el Banco Central Europeo ponga ese dinero para eso, no para dárselo al mercado, para dárselo a los pueblos. Porque para eso estamos en esa Europa, para que haya una Europa igualitaria, para que seamos una Europa federal. Si no, no vale la pena estar en esta Europa. Necesitamos además una estrategia europea en inversiones. Nosotros proponemos consorcios europeos, públicos, en diferentes sectores. Necesitamos renacionalizar la electricidad, el agua, la energía y las telecomunicaciones. ¿Por qué se vendió eso que era de todos? ¿Por qué se vendió? Un Estado no puede funcionar sin sectores estratégicos. Necesitamos reindustrializar. La Unión Europea nos desindustrializó, nos reconvirtió para ser un país que solo presta servicios. Nosotros necesitamos crear otra vez riqueza, una economía sostenible. Si íbamos andando con dos patas cuando necesitábamos cuatro, que era el turismo y el ladrillo, y de repente explota el ladrillo, estamos a la pata coja. Necesitamos industria, necesitamos pesca, necesitamos agricultura, necesitamos invertir en energías renovables, de lo cual éramos punteros, y ahora han llegado estos señores al servicio del lobby del petróleo a quitarnos lo que tenemos en este país, que es viento, que es sol, que es agua. Tenemos que invertir en un país sostenido, ni más D más I, pero invertir de verdad, y eso lo ponemos nosotros. La conversión salarial europea. Si estamos en Europa solo para lo malo, yo no quiero estar. Vamos a converger en los sueldos, que siempre dicen, esto lo hago porque es igual a Europa. Ahora los sueldos, jamás hemos tenido los sueldos de los europeos. Nosotros proponemos mínimo del 60%. Y luego acabar con el Tratado de Libre Comercio, que están negociando en secreto Estados Unidos y Europa. Se está ya pidiendo los informes, pero es que como hagan ese tratado, van a entrar aquí las transnacionales estadounidenses y van a acabar con toda la poca economía que nos queda. Nos van a meter el fracking, nos van a meter el gas extraído por el fracking, todos los transgénicos y además lo peor de todo este tratado es que quieren poner a las empresas multinacionales por encima de la legislación nacional. Es decir, si aquí viene una empresa que quiere hacer prospecciones de fracking, que sabéis que son muy lesivas por los temblores y además no se sabe lo que puede pasar, y nosotros no le dejamos hacer porque en el Parlamento o en la comunidad hemos decidido que no pueden hacerlo, esa empresa te puede demandar a ti en un tribunal exterior e igual le tienes que pagar 2.000 millones de euros porque han perdido el negocio. Nosotros decimos que no. En resumen, y para ir acabando, derogar el pacto del euro y el pacto de estabilidad, que es lo que acaban de firmar los dos partidos, Partido Popular y PSOE, que votan 3 veces cada 4 exactamente igual, porque eso es lo que nos hace dependientes, que nuestra economía no depende realmente de nuestro Parlamento, ni siquiera del Parlamento Europeo, sino del Consejo de Europa, en el cual Alemania es la que manda. Y en el futuro tenemos que mirar al sur. Podemos ser la tercera fuerza en el Parlamento Europeo, como he dicho antes, Syriza puede tener un comisario, con lo cual crecemos y tenemos que tener esperanza. Realmente esta Europa está agotada, lo dice nuestro candidato Willy Meyer. Necesitamos un nuevo proyecto europeo porque la Unión Europea no tiene arreglo, no tiene remedio, no tiene posibilidad de reforma. Y los poderosos lo saben, porque el euro, sin ni siquiera una banca pública detrás amparándolo, o una fiscalidad común, incluso tiene riesgo de quebrar. Y por eso van a proponer reformas a los tratados. Pero no pueden ser reformas exactamente igual que se hizo aquí para reformar la Constitución, no para el pueblo, sino para los que tienen dinero. Por lo tanto, transmitir un mensaje de esperanza y de participación. Quizá no tengamos las televisiones, pero tenemos el boca a boca. Europa determina el 80% de lo que pasa en este país. Y seguimos votando a los mismos que votan exactamente lo mismo. En Europa no vamos a cambiar nada. No estamos en periodo electoral y yo no puedo pedir el voto, pero sí puedo decir que no se vote al bipartidismo. Además, para la democracia, bueno, que se vote a cualquier otro partido para revertir esta situación. Porque los mismos, como decían en la presentación, van a volver a hacer los mismos. Nos afecta. Por eso decía, vigilar y denunciar a los poderosos, actuar allí donde nos dejen como una fuerza de resistencia ante ese camino de empobrecimiento de nuestro país y crear alternativas. Hay que recuperar la ilusión. Yo me niego a ser pesimista. Si el día que mataron a mi hermano me hubiera quedado en mi casa llorando, no hubiéramos conseguido 2 sentencias del Tribunal Supremo, la primera orden de búsqueda y captura
en el mundo contra militares estadounidenses, o que 11 años después un juez español, Santiago Pedra, sigue investigando en el único caso abierto en el mundo contra militares estadounidenses. Si perdemos la esperanza, perdemos el país y perdemos el futuro. Solo lo que se imagina se puede llevar a cabo. Y yo quiero imaginar un país que se deba a sus ciudadanos, un país que rescate a nuestros hijos y a nuestras hijas, un país que cuide a sus ancianos, un país que pueda dar una vida digna a sus integrantes. No un país en la miseria, con un 60% de paro, que parece que es a lo que vamos, sin futuro, con emigración y con los problemas tan graves que os hablé desde que les pasa en Grecia. Por eso, transmitiros ese optimismo, que creamos en nosotros. La gente que ha hecho los cambios en la sociedad, desde la Revolución Francesa, los que lucharon contra el fascismo, los negros y las negras que lucharon contra la discriminación racial, pensaban que no iban a cambiar nada y lo cambiaron todo. Pues no eran diferentes a nosotros. No eran diferentes a mí, o no eran diferentes a ti, no eran diferentes. Eran gente, la gente que luchó por traer la democracia a este país, no es diferente a nosotros. Estaban dispuestos incluso a ir a la cárcel para cambiar la situación. Pues hoy tenemos que recuperar esto, y ya no solo por nosotros, sino por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Como dicen en la calle, yo solo quiero acabar diciendo una cosa: sí se puede, sí se puede. Gracias. Javier, y ahora bueno, es el momento de que vosotros podáis preguntar lo que queráis y bueno, comentaros que tenemos por aquí unos clavelitos por la pared en conmemoración de la Revolución de los Claveles, que es el aniversario, y simplemente pues por eso. Y nada, pues aprovechar que tenemos ya a estas personas aquí para preguntar todo lo que queráis. Sí, Javier, has mencionado precisamente aquí a Bush, a Reagan y a Thatcher. Precisamente eso es el consenso de Washington. Sí. Entonces, con esto quiero decir de que esta crisis es una crisis, no es una crisis porque se han hecho las cosas mal, como quieren vender, es una crisis maquinada. En el consenso de Washington estaba maquinado paso a paso lo que iban a hacer. No podían permitir y no querían permitir este neoliberalismo que ha cerrado antes de él también. No podían permitir que el dinero estuviese repartido entre la gente, tiene que estar en muy pocas manos. Y es lo que lo están consiguiendo. Y es lo que están haciendo. Y el consenso de Washington, como esto hablaban, entonces ahora lo que necesitamos es un consenso de los pueblos contra el capital y el neoliberalismo. También me llama la atención que caigamos, nos han robado el vocabulario, nos lo han robado, caemos en la troika es el capitalismo, el mercado es el capitalismo, no podemos entrar en la troika porque eso confunde a los pueblos. Hay que decir, hay que ir contra el capitalismo, cuando nos referimos hay que ir contra el capitalismo. Y es una historia que quiero que... Y luego hablas también de la reconversión. La reconversión todo es también una reconversión. Ahora el único espacio que le queda ahora, y concretamente en el sur de Europa, el único espacio donde el capitalismo puede echar la caña a pescar y donde puede cobrar algo, es en los servicios sociales. Se han cargado la pesca, la agricultura, la industria. Ahora mismo le queda la sanidad, la educación, los servicios a los ancianos, todo. Es lo que le queda. O sea, eso es... A lo que voy con todo esto, y también mencionamos los parados también es que está maquinado, que es un ejército de esclavos en la reserva. Esto está maquinado todo, lo tienen maquinado porque es un ejército, para que los que tienen trabajo digan, no, cállate la boca que tengo ahí a un mogollón de televisión. Está maquinado. Entonces, pues yo creo que lo que hay que reclamar, y lo que sí que creo que estamos haciendo bastante bien, o si no muy bien, Izquierda Unida en este momento, que estamos gestionando, estamos gestando ya un consenso de los pueblos de Sur Europa contra el capitalismo y contra el neoliberalismo. Simplemente. No, yo decir que estoy de acuerdo contigo, ¿no? No sé si me he podido explicar bien, pero estudiando la pérdida de riqueza, esta es una crisis atípica, bueno, aunque la crisis, en el sentido de que la disminución en el periodo de crisis del Producto Interior Bruto, en los momentos más álgidos de la crisis, solo ha sido 4.000 millones de euros. O
seguimos siendo un país rico, cerca de 20.000 millones de euros. ¿Dónde están? Que han cambiado de manos. Como dices tú, es acumulación por desposesión. Nos están quitando, nos están robando. Primero privatizaron lo que era nuestro y ahora las empresas del ladrillo, que ya no pueden vender esos pisos, ¿dónde están hincando el diente? Pues en los servicios, que eran públicos y ahora se están privatizando, es decir, su gestión. Las empresas de Florentino Pérez ahora son empresas de asistencia y son los que llevan la gestión privada de los hospitales. O sea que siguen, hasta que no nos quiten todo, yo creo que no van a parar. Y hasta porque ellos hablan de ese liberalismo en el cual es el liberalismo de quien tiene dinero. Quien tiene dinero puede tener algo de libertad, pero quien no tiene se joroba. Y la mayor parte de la población no va a tenerlo, ¿no? Eso sí que... Más preguntitas o comentarios, lo que queráis. Yo quería preguntarle a Javier, que además es trabajador audiovisual, de cómo podemos combatir ese bloqueo informativo que tenemos en los movimientos sociales de izquierda, que canales que son alternativos, por ejemplo en Madrid, donde yo soy, pues el canal 33, el TDK, que siempre sufren el bloqueo por el gobierno de Esperanza Aguirre, y al final no pueden salir nuestras propuestas y no pueden salir para que la mayoría de la gente lo pueda conocer. Y si la alternativa es, como hacen ya personas, de ir a sus medios, a los medios digamos más generalistas, que por ejemplo por la manifestación del 22M decían que éramos 30.000 o 50.000, y si la solución es ir ahí y poner sus propuestas a pesar de que nos estén, digamos, tratando mal. ¿Cuál es la solución? ¿Seguir luchando por esos medios alternativos o ir a los generalistas? Bueno, yo creo que aquí hay un grave problema, porque quien da las concesiones, el espectro radioeléctrico que recoge pues, todos los medios, es del Estado. Y el Estado es el que da las licencias o las concesiones, ¿no? Curiosamente, estos grandes liberales se las han dado a sus amigos. No andan diciendo que si en Venezuela hay dictadura. Yo leía el otro día un informe de prensa. El 80% de los medios a día de hoy son antichavistas. El 80% de los medios. Eso no lo cuentan en las grandes televisiones de aquí. La TDT, Esperanza Aguirre ahí en Madrid, por ejemplo, se la dio a sus amigos, desde Federico Jiménez Los Santos, etcétera, etcétera. Y los canales que han conseguido alguna otra, como Telecao o Canal 33, tienen absolutamente limitado y están encima de vosotros. Incluso hace 2 años os intentaron cerrar. Yo no veo otra solución que o se desarrolla, o el modelo este que he dicho que es fracasado, que era el del artículo 20, que tendría que haberse desarrollado una ley audiovisual, y se tendría que haber desarrollado el estatuto del periodista, y se tenía que haber vigilado esas televisiones públicas para que fueran públicas, no se ha hecho así, y fueran un contrapeso a lo privado. Yo creo que o desarrollamos eso, y nadie ha querido desarrollarlo, porque nos han metido una idea fija en la cabeza, una idea fuerza, de que la única ley de prensa buena es la que no existe. Eso siempre lo dicen los que no quieren que lo regulemos. Si precisamente el avance de las sociedades es la regulación, el derecho laboral, el derecho a la vida, etcétera. Me refiero a que te protegen las leyes. Las leyes están además para intentar protegernos de lo que era el feudalismo o de lo que eran los imperios, ¿no? En lo cual la ley imperial estaba por encima de todo. Entonces, si eso no se desarrolla y no se ha desarrollado, pues no tenemos salvación. ¿Qué salvación proponemos nosotros? Si está en el programa. Otra cosa es apoyar a los medios alternativos, que no tenemos cultura en este país. Yo hice una gira con Democracy Now! Democracy Now! Es un programa, no sé si lo conoces, que dirige una periodista que se llama Amy Goodman, que en Estados Unidos lo presenta al día y lo ven cerca de 12 millones de personas. Pero son redes públicas y colectivas que se unen para emitir. Y yo vi cómo le daban, recaudaba $1 millón en un acto. Porque allí la gente tiene otra cultura diferente de apoyar a sus medios, aquí no la tenemos. Entonces, nosotros lo que proponemos es la democratización del espectro radioeléctrico, es decir, 33% para medios privados, no hay ningún problema, 33% para medios privados, 33% para medios públicos, pero con un control diferente, porque se ha demostrado que al final acaban siendo gubernamentales. Es decir, una mesa mixta en la cual están representados todos los partidos políticos, los profesionales y la ciudadanía como un control independiente. Y el otro 33% para los movimientos sociales, para los grupos que no pueden llegar. Eso es lo que están haciendo ahora mismo en América Latina. Y están diciendo que están acabando con la libertad de prensa. No, están acabando con la libertad de empresa de los ricos.
Porque aquí con la ley de 2009, que se eliminaron el 5% del límite de participaciones cruzadas, lo que ha hecho es, te doy un ejemplo, La Razón y La Sexta pertenecen al mismo dueño, que es el señor Lara. Entonces, al revés, hay que democratizar. Lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho Bolivia y lo ha hecho Venezuela. Una serie de medidas, además, la mayoría refrendadas por referéndum, en los cuales dicen que los bancos no pueden ser dueños de los medios de comunicación y que tiene que haber esa división. Por ejemplo, Clarín, el grupo Clarín, tiene el 80%, entre el 80 y el 85% de todos los medios en Argentina. Y ahora por eso esa ley le va a obligar a vender, porque no puede, porque entonces estamos hablando de un oligopolio, que solo es la voz de un actor y además de un actor poderoso. Entonces yo creo que la única solución es esa intervención para democratizar. No significa que el Estado controle todo, ¿no? Iniciativa privada, iniciativa pública no gubernamental e iniciativa ciudadana. Yo creo que es la única, porque ni se autorregulan ni se autorregularán jamás. Lo de la marcha es terrible. Mira, el periodismo lo están acabando con él. Desde 2008 10.000 y pico periodistas han sido despedidos. Los medios cada vez están en más pocas manos. Prácticamente las noticias del mundo se cuentan por dos agencias, que es AP y Reuters. Pero en nuestro país es exactamente igual. Un entramado de medios que te quedas sorprendido, porque esta Prisa, por ejemplo, pertenece a los Godó, los grandes de España, están presentados. Liberty, que es capital especulativo, o sea, lo contrario a lo que en teoría es lo progre, ¿no? Al revés, ahí están los grandes financieros y los grandes aristócratas, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que la única manera es cambiarlo. El 22M fue un nuevo día en este país. ¿Por qué razón? Por la movilización. Más de 1 millón de personas no convocados inéditamente ni por el PP, ni por el PSOE, ni por los dos grandes sindicatos. Estaban los movimientos sociales, estaba presente otros sindicatos, había trabajadores de comisiones y UGT, pero no había convocado las cúpulas. Y no se ha hablado de eso. Gente además pidiendo pan, trabajo y dignidad, que habían venido andando desde todos los lados. ¿De qué se habló? De la violencia, ¿verdad? ¿Y dónde están los periodistas para investigar esa violencia? Porque yo llevo toda mi vida cubriendo esas manifestaciones y yo nunca había habido ese nivel de acercamiento y de violencia, jamás, ni siquiera en Puerto Real o en Euskalduna, que Euskalduna sí lo viví, ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo, no se había visto en ningún momento. ¿Y por qué se dio? Porque yo que sí lo he investigado, sé por qué se dio, porque alguien quería buscarlo. Las unidades antidisturbios están divididas en subgrupos. Esos subgrupos normalmente llevan 5 peloteros de goma. Las pelotas de goma son lo que dan la distancia. Pues de repente se lo habían reducido a 2 y encima les habían quitado prácticamente las pelotas. No estoy defendiendo las pelotas, estoy haciendo un análisis de lo que había pasado. Cuando tiraron una serie de piedras, la policía puede funcionar de dos maneras, defensiva y ofensivamente, como todas las fuerzas especiales. No sé si habéis visto en Ucrania, os acordáis que estaban en una formación como de romanos, aguantaban en los palos. Allí inmediatamente mandaron a cargar 2 subgrupos contra unos pequeños, pero había casi 1 millón de personas. Claro, al no tener material quedaron aislados y hubo contacto cuerpo a cuerpo. En el mayor despliegue de antidisturbios de la historia de este país, 1700, y no acudieron a su llamada. Preguntar a los policías están enfadados. Y afortunadamente que ninguno tiró de pistola, que estuvieron a punto de tener un muerto. ¿De qué hemos hablado? De los vándalos que pegaban a la policía, todo eso que es absolutamente condenable. No se habló de quién originó eso, quién era el jefe del operativo, quién dejó a esos policías desprotegidos, quién mandó cargar en el espacio de una marcha legal contra 4 que estaban tirando piedras. Eso denota que no tenemos buen periodismo en este país. Pero han conseguido lo que querían, que no se hable de que 1 millón y pico de personas está proponiendo otro tipo de políticas. Y os aseguro, y bueno, yo creo que ya no pueden mentir en eso, el 99,0,9% de esa marcha fue absolutamente pacífica. Absolutamente pacífica. Pero a los señores tertulianos, tontulianos o todólogos, porque lo saben todo, parece que coño, son máster en todo, yo alucino. Realmente son máster en lo que le mandan los grupos que le pagan. Eso es lo que le interesaba vender, es que aquel 22M solo hubo una violencia exacerbada, que lo es, pero a mí me gustaría, eso es la estrategia de la tensión y tenemos que tener mucho cuidado con eso.
no sé si te lo he explicado, pero a mí me da mucho miedo, porque el periodismo está para investigar, para contar la verdad, y no se puede ya, porque además los periodistas están precarizados, tienen miedo. ¿Cómo vas a investigar lo que en contra de tu jefe para que te echen? Entonces, sí, pero yo la única manera, no sé si opináis así, pero la única manera que veo es democratizarla de esta manera, regulándolo. Y perdonad que eche tanto la chapa, o sea, os puedo contarme cosas también. Ahora, yo quería saber si Izquierda Unida se ha planteado salirse de la Comunidad Europea y del euro, porque la Comunidad Europea de Unión no tiene nada, tiene un monopolio. Entonces, se ha visto que como mucho se puede llegar, como ha sido hasta ahora una gestión del sistema con partidos socialdemócratas que al final han fracasado. Entonces, quería saber si se lo han planteado. A ver, en el debate, dentro del debate del programa, sí se ha debatido sobre ello, pero bueno, no se ha acordado actualmente eso de salirse ni del euro ni de lo que ha acordado toda la organización en ese programa plural con el que ha participado tanta gente, primero 780 y pico en aportaciones, pero más de varios miles de personas presencialmente. No se ha planteado todavía esa opción. La opción por la que vamos, y por eso presentamos a Tsipras, Tsipras no propone que Grecia se vaya del euro, lo que sí propone es que cuando gobiernen, inmediatamente decirle a la Comisión y al Consejo que no se va a pagar la deuda. Que tiene que haber un encuentro, una conferencia internacional como la que hubo en Alemania, o como primera medida. Primero vamos a intentarlo en ese sentido. Pero yo, eso lo que te cuento es lo que ha decidido la organización, pero hay voces dentro de esta organización que ya están planteando que igual hay que irse. No es la mayoritaria ahora mismo en la organización, ¿no? O sea, que hay más compañeros y compañeras que pueden, pero hemos aprobado esto, que es la democratización, de intentar la democratización de la Unión Europea, el no pago de la deuda y el cambiar el Banco Central Europeo. Luego yo, ahora hablando personalmente, yo creo que sí que hay que pensarlo, y todo debate en la izquierda es buenísimo. Y tengo mucho miedo porque hay algunos economistas, los que no salen en la tele, claro, por eso no salen, que están diciendo que el euro puede quebrar, que es una marcianada, como dicen ellos, haber construido una moneda sin un banco central respaldado detrás o una fiscalidad común, ¿no? Entonces, que puede ser que no nos vayamos, pero que nos echen. Y también por eso hay que estar preparados. Y hay otras voces, por ejemplo, Julián Guita dice que hay que irse. Y muchas voces de su equipo económico están diciendo que hay que irse, que pasaríamos 2 años terribles, pero que podríamos devaluar la moneda y podríamos incluso recuperar las exportaciones, etcétera, etcétera. Pero en el programa actual vamos a defender otra cosa, y como yo soy un mandado, pues voy a defenderlo. Pero vamos, el debate siempre es bueno. Hola, creo que Tsipras dice que, o en algún momento ha propuesto una unión de lo que pueden ser los estados del sur de Europa. ¿Cómo veis vosotros? No, eso lo llevamos en el programa. Y yo, bueno, es que igual no lo he sabido explicar, ¿no? Pero nuestra propuesta es que solos no podemos nada. Como decía Lolo Rico, la directora de la Bola de Cristal, que yo siempre lo digo, solo no puedes, con amigos sí. Entonces, nosotros nos tenemos que unir, todos esos países que somos en vía de, como dice Alberto Garzón, países en vías de subdesarrollo, porque éramos países que no estábamos tan mal y ahora vamos camino al subdesarrollo, es unirnos para presionar. Ahí debemos de aprender de América Latina, con lo que hicieron en UNASUR. O sea, la unión de esos pueblos del sur, eso está en el programa y es prioritario para nosotros, porque tenemos los mismos problemas. Nos han endeudado exactamente igual, hay un ataque a nuestros sistemas de protección social y la única manera es decirle a los señores del norte, que no son sus pueblos, siempre estoy hablando de las élites, decirle no. Y además es que los economistas suyos nos insultan, nos llaman cerdos, nos llaman pigs. Portugal, Irlanda, Grecia, España, ya está bien. Entonces, sí que habría que hacer una unión, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo, y con Tsipras, claro, por eso es nuestro candidato. Sí, bueno, mi duda iba un poco más en el sentido de que eso significaría que los países del sur de Europa podrían en algún momento salirse de la UE y formar, digamos, una UE 2. Bueno, en principio no se está planteando para salirse, se está planteando para presionar y para defender, como somos iguales, nuestros intereses, ¿no? Quién sabe en el futuro. Lo que está claro es que si la eurozona sigue presionando a nuestros países y nos quieren convertir en países de miseria, pues algo tendremos que hacer los pueblos, ¿no? Está claro. Entonces todas las posibilidades están abiertas, vamos. Pero yo, si estos señores siguen sin escuchar, nos siguen
endeudando, empobreciendo y veo a los niños sin comer y eso, pues tendremos que hacer algo, evidentemente. Pero bueno, la primera hipótesis es intentar cambiar, porque la verdad, si fuera una Europa federal e igualitaria, pues sería un bonito proyecto, ¿no? Pero esta no es bonito. ¿No sería mejor, bueno, veo que Izquierda Unida un poco defiende la unidad de los pueblos del sur de Europa, un poco contra los del norte? Yo pienso, bueno, no en contra, pero un poco, veo que es un poco, estamos más unidos los del sur, pero yo pienso que es un poco en todos los países que tienen todos los pueblos y todos los países de las clases obreras, que bien más o menos van a tener exactamente los mismos problemas. Se está viendo un poco ahora en Francia, con el nuevo gobierno socialista que también empieza a plantear recortes. En Alemania también, que hablan que está mucho mejor y en cambio están ahí con mini-jobs, los jubilados tienen que hacer otros trabajos, ya no aceptan a los emigrantes españoles. Vamos, no es una crítica de mi parte, pero un poco más que los pueblos del sur, yo pienso que son los pueblos de todos los países, porque en los demás también, en Inglaterra, en los demás países tampoco es que estén brillantes. Es lo que yo pienso. No, por supuesto. Y yo opino como tú. O sea, no es, por eso he querido matizar antes en la respuesta que le he dado a él, que no es contra los pueblos. Tú lo has definido muy bien. El milagro alemán no está el milagro alemán. Lo que hizo Schroeder. Ha conseguido una nueva modalidad de pobreza, que son los jubilados o los trabajadores pobres por medio de esos mini-jobs. Y muchas veces se maquillan las cifras, ¿no? Nosotros además formamos parte del Partido de la Izquierda Europea, en el cual hay representados muchísimos países de Europa, también del norte, ¿no? Lo que pasa es que, primero, yo pienso como en las luchas por los derechos civiles o en las luchas feministas, primero te tienes que unir un poco con tus iguales para plantear las demandas, porque por desgracia en la mayoría de esos países también hay una parte importante de la población que nos ve a nosotros, ha asumido esa ¿cómo se dice?, esa propaganda de que nosotros somos los culpables de lo que nos está pasando a nosotros, cuando incluso trabajamos, en este país se trabaja más horas que los de allí, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo y me has aportado, revisaré mi discurso para que no parezca lo que tú dices, porque tienes toda la razón, porque nosotros además defendemos una Europa de los trabajadores, como decía antes, porque la única manera de dignificarse es tener un trabajo digno, por eso una Europa del trabajo, por supuesto. Isabel también creo que quería decir algo. Sí, que estamos en proceso de acumulación de fuerzas y sí que es cierto que la Europa del Sur tiene una problemática muy parecida a la que podemos tener nosotros, estamos hablando de inmigración, etc. Entonces, pues en este proceso de acumulación de fuerzas también nosotros pues, nos sentimos más vinculados en eso, desde luego que va para toda Europa, pero y sí que es cierto lo que comentaba, que claro, la visión que tenemos, la visión de norte-sur, si ya pasa en el Estado español, que tenemos una visión diferente del sur, pues la visión que tienen los del norte de Europa, los que tenemos los del norte del sur de Europa es totalmente diferente. Ellos nos consideran que vivimos a pesar de que no es así la realidad. Simplemente un comentario, estamos hablando de los países del norte y de los grandes banqueros. Desde Izquierda Unida nos hemos planteado que uno de los grandes poderosos banqueros no es del norte, es del sur y vive a 30 kilómetros de aquí. En estos momentos, y sobre todo la parte de Cantabria, tendríamos que plantearnos una estrategia hacia este señor que incluso muchos ciudadanos de Cantabria se creen que están agradecidos por su función, ¿no? Por llevar el nombre de Santander encima, no de Cantabria, incluso de Santander. Quizás algún planteamiento desde Izquierda Unida sin tener que ir a los países del norte, porque lo tenemos, como digo, a 30 kilómetros de aquí. No, eso está claro. O sea, lo de Botine, además yo creo que Cayo Lara y los representantes siempre han hablado de ese Consejo de Ministros Real, que son las empresas del IBEX 35, con los que se reúnen para recibir órdenes, primero Zapatero y luego el señor Rajoy. Pero esto es en el marco de Europa. Por eso yo hoy lo planteo en el marco de Europa y en el marco del pago de la deuda no se le paga a Botín, sino se le paga, es cierto, a la banca prácticamente a la mayoría de la banca alemana. Entonces por eso lo quería hoy a verlo, pero vamos, totalmente de acuerdo, ¿no? El peso que tiene él, básicamente, lo que más en Europa y más en América Latina, pero bueno. Es de los bancos, pero los bancos prestamistas hacia los países de la periferia no ha sido el banco, digo periferia europea, no ha sido tanto el Banco Santander.
Cantabria lo que podemos hacer es lo que hacemos, pues protestar contra el centro botín o más cosas, que tal, protestar contra el centro botín, en la de Reocin, en el jardín, o sea, es protestar, estar en la realidad, ¿no? Hablábamos, estar con la realidad y con los problemas que supongan que te quiten una finca o que nos metan un centro botín en la mitad de la bahía. Esa también, y Hugo está trabajando también ahí en el conflicto. Y lo otro, pues es que también es eso, estamos uniendo fuerzas para poder combatirle, pero porque no es un enemigo grande y pesado. Pero una de las propuestas que siempre hemos dicho es cuando se ha rescatado las cajas de ahorros que eran públicos, en vez de convertirlo en un gran banco público, recuperar la banca pública, se están privatizando, primero se nacionalizan las deudas y luego se les va a privatizar, ¿no? Entonces la manera de quitarle poder a ese señor, en primer lugar, es no rescatarlos. O sea, tendrían que devolver esos 200.000 millones de euros que les hemos dado. ¿Por qué se lo vamos a dar a ellos? En segundo lugar, yo criticar a los dos grandes partidos, lo he dicho antes, nos han dejado sin banca pública. Y tiene que ser banca pública no especulativa, banca pública social, para apoyar, por eso decía, a las pymes, a las iniciativas, los planes expansivos de creación de empleo, recuperar nuestra industria, nuestro campo, nuestra pesca, solo se puede hacer con dinero, porque nos han vendido. O sea, un partido que se llama socialista y es el primero que privatiza Argentaria, etcétera. No tenemos banca pública, ¿no? La mejor manera de este señor es primero decirle: devuélvanos usted el dinero que le hemos dejado ya, que son 200.000 millones de euros. Y en segundo lugar, esa banca que hemos rescatado debe crear un banco público que desarrolle y apoye al país. Porque si no, no tienes capacidad de hacer política económica. ¿Qué va a hacer el ministro de Economía en nuestro país? Nada. Esperar lo que le hace lo que le dice el Banco Central Europeo, la Comisión, y ¿qué le dice? No hagas nada, paga. Paga. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí está, pero en el programa sería el programa más nacional de Izquierda Unida, no en el programa europeo. No sé si había alguna. Sí, cuando has mencionado antes a los pibes, yo a esa gente le diría: cerdos, me gustan hasta los antanos. Es lo primero que le diría. Luego, cuando hablamos del consenso de los pueblos del sur de Europa, no quiere decir que estemos contra los pueblos del norte, mucho menos, pero os podéis imaginar si después de ese consenso sale un acuerdo en que esos países del sur de Europa dicen que no pagan la deuda, la presión que habría, por ejemplo. Imaginarlos todos, simplemente el consenso es que los países del sur de Europa han llegado a un acuerdo que no pagan la deuda. Se acabó la deuda. Ahí está. Me preocupa un poco que estemos estableciendo una dialéctica entre países del norte y países del sur. Keynes incluye también a Irlanda. Irlanda no es un país del sur, es un país del norte. Hay países del norte de Europa, como Estonia o Lituania, en estos momentos que están atravesando por una situación social dramática. Eslovaquia está a punto de hacer crack, pero no un crack macroeconómico, como el que ha podido ocurrir en Grecia o el que ocurre en España. Es un crack social. En Eslovaquia, lo de los working poor, los trabajadores pobres, es un hecho cotidiano. Lo que pasa es que una vez más, desde los grandes medios, también aquí en el Estado español, se nos presenta como que es una dialéctica norte-sur, países del norte rico contra países del sur pobre. No es cierto, no es cierto. Aquí lo que han hecho ha sido la gran estafa, que ha sido convertir una deuda privada en deuda pública, a base de utilizar fondos públicos para rescatar deudas privadas que tenía la banca y que tenían empresas, no que tenía la gente. La gente tenía una deuda aceptable dentro de lo malo que es estar endeudada. De todas formas, en los países del norte está habiendo una auténtica agresión pública contra la población, en forma de pérdida de poder adquisitivo, en forma de aumento de bienes y servicios básicos. La vivienda, que siempre ha sido relativamente barata en países como Holanda, Alemania o Dinamarca, está experimentando una subida brutal. El precio de los suministros de gas, de la energía para mantener la casa caliente, está también aumentando y sin embargo están congelando cuando no reduciendo los salarios. Por lo cual deberíamos insistir más desde la izquierda en que el verdadero enfrentamiento es entre las fuerzas del capital que están arriba, como bien dice Javi, esas empresas que son el auténtico consejo de ministros cuando se reúnen, y la población decente que vive de su trabajo, que vive de ganarse la vida honradamente y no especulando con el trabajo ajeno como hacen estos sinvergüenzas y estos bellacos. Simplemente eso. Espera, voy a aprovechar. Aprovecho y así comento a Alfonso, es el otro candidato que va por yo cuarto a las europeas también.
yo estoy de acuerdo totalmente contigo, pero la caracterización que se hace, por lo menos lo que está planteando Tsipras, es un sur que no es geográfico, es de periferia. Es diferente porque con los países del este ya y hay posibilidades además de varios diputados en los países del antiguo oeste porque están sufriendo exactamente lo mismo, no tan acrecentado. Y dentro de ese proyecto periférico también está Francia y también está Irlanda, por supuesto. O sea, las medidas de igual, Manuel Valls sí. son dramáticas. Sí, son terribles. O sea, el mes que viene va a producir un aumento de las bolsas de pobreza en Francia. Ya el mes que viene. Francia lleva ya 3 paquetes, Sí, pero me refiero a las últimas. Las que ha hecho Manuel Valls, el nuevo primer ministro. Eso bueno, tenemos el ejemplo, ¿no?, de Hollande en la oposición y Hollande gobernando. Eso va a pasar exactamente igual aquí. Hoy ha salido rabioso Rubalcaba cargando contra nosotros, será por algo, porque empezamos a crecer quizás y porque ellos van a hacer lo mismo que hace Hollande, porque siempre lo han hecho. Pero cambiando un poco el rumbo, ¿no creéis o no sentís que gracias a gentuza como Marguenda o los medios que tenemos, Izquierda Unida está criminalizada? Absolutamente. Hay un intento de criminalización y de batasunización. No han empezado a emplear esa, lo que llamo yo la extrema derecha o derecha extrema mediática, si van a por ello, porque hay un crecimiento de Izquierda Unida y se les rompe la cosa de que se han repartido el poder en un turnismo a lo Cánovas y Sagasta desde el año 82, para en los consensos de Estado estar prácticamente igual. OTAN, pago de la deuda, todo eso, sumisión a Estados Unidos, están absolutamente de acuerdo. Varían en algunas cosas, porque si no el juego, y siempre vuelvo a decir, igual que en los países del sur, hablamos de las élites, no de los militantes. Ojalá militantes, como ha pasado en Alemania, hablábamos antes, ¿no? Lafontaine fue ministro de Economía con la socialdemocracia y cuando vio lo que se venía dijo, yo aquí no quiero estar, yo no voy a aplicar esto del euro. O Mélenchon, otra persona que está en Die Linke, que es un partido hermano de Izquierda Unida, también era miembro del Partido Socialista francés. Entonces en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo, y si esto va y seguimos subiendo, nos van a criminalizar mucho más, muchísimo pero más. en la calle el sentimiento, eso igual para arriba, pero en la calle nosotros, o sea, estamos trabajando con movimientos sociales, estamos trabajando con sindicatos, estamos trabajando con organizaciones y no hay una criminalización ni, de hecho, o sea, yo creo que todos somos conscientes de que Izquierda Unida es una fuerza con la que se puede trabajar a diario y con total tolerancia entre todos. Es decir, no hay una criminalización, la pero criminalización desde arriba... sí lo engloban todo. El que nunca ha votado a Izquierda Unida, no ha votado a Izquierda Unida, dice el típico, son todos unos hijos de... Sí, Claro, eso es que ahora engloba todo. Tú hablas de Izquierda Unida y se acuerdan de Gordillo sacando carros del Mercadona. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Ese es el problema. Claro, Luchas contra eso, pero ¿cómo se combate eso? Con el trabajo, ¿cómo se combate eso? Estando en el conflicto, estando con la gente, trabajando con la gente, es como se combate eso. Porque lo otro también llegará, pero primero hay que estar ahí y demostrar que lo que decimos, lo hacemos. Y eso estamos haciendo, eso estamos intentando todos haciendo lo mismo. Eso es. Sí, pero flaco favor hacemos cuando nos aliamos contra esos partidos socialdemócratas por coger algunos puestos de gobernar, ¿no? En algunas provincias del sur. Eso fue decidido por la militancia de Andalucía, entonces yo tengo que tener un respeto absoluto a la federalidad de mi organización y si los afiliados y afiliadas en un ejercicio democrático han decidido, y bueno, quitando mi opinión si es bueno o malo estar ahí, yo creo que acaban de demostrar Maillo y las personas que están en la Consejería de Vivienda, me quito el sombrero. Se demuestra claramente una Junta de Andalucía antes y después de estar Izquierda Unida. Las únicas medidas que se han tomado desde un gobierno actualmente contra la especulación inmobiliaria, se acaban de multar a varios bancos en Andalucía. Por eso no le gusta a la otra parte, ¿no? Entonces, podemos debatir si está bien o no está bien, pero yo tengo que respetar, porque el principio de la democracia yo creo que todos lo tenemos que respetar, y yo creo que están haciendo un buen trabajo. No sé, lo que opinan los demás. Básicamente mi crítica es desde el respeto y desde la construcción, eso es claro y evidente. Claro. Lo que pasa que añadido a lo que venimos hablando durante toda la tarde de los medios de comunicación, nosotros, con los que estamos un poquito más interesados en este tipo de movimientos de la política, sí podemos estar conscientes del objetivo final, pero al final lo que queda en la sociedad es lo que queda en la sociedad, y en momentos en los que los rojos somos todos, nos meten en ese saco, y en momentos
momentos en los que debemos de dar un golpe en la mesa y decir, mira, más vale que seamos pocos pero de pies y con unos principios. Creo que la diferencia puede estar en el artículo 135. Ahí es donde se marca la diferencia entre lo que es la izquierda y lo que puede ser el PSOE. En ese artículo, el artículo 135 de sostenibilidad presupuestaria, es cuando se primó el pago de la deuda a todo lo demás. Nosotros en el programa proponemos la derogación de esa ley, lo primero. Entonces, a partir de esa ley, a partir de eso, si alguien quiere o queremos presentarnos y hablar, será a partir de que estéis de acuerdo con la derogación de esa ley, que es fundamental y que fue pactada por el PSOE y por el PP. Esa es la diferencia fundamental. Nosotros primamos a las personas, ellos no lo han hecho. Si demostráis que sí, o sea, vamos, al final. Independientemente de las críticas que son, y además como las has hecho tú perfectamente, me quito el sombrero y hay que decirlas a quien le apetece. Curiosamente, por primera vez, las encuestas son muy favorables a la gestión de Izquierda Unida en Andalucía. O sea que por primera vez el grande no ha fagocitado al pequeño, o sea que sí se ha visto por lo que se le parece en Andalucía, la gente ha percibido que ha cambiado la Junta, desde cuando no estaba Izquierda Unida. Y yo hago una reflexión, que no sé, te la lanzo a ti, pero la lanzo a todo el mundo, ¿no? Entre el todo y el nada, igual hay pasos intermedios. Y yo para prepararme esta campaña, no solo he visto los datos, sino que lo veo en la calle, yo creo que a veces si podemos, igual en el gobierno estatal, para entrar, lo primero sería el artículo 135 derogarlo, porque si no, no podemos hacer nada, actuar. Pero en otros lugares, no sé si sería una grave irresponsabilidad no intentar estar ahí para que nuestro pueblo deje de sufrir un poco. No lo sé. Yo tampoco lo tengo tan claro. Pero joder, es que estamos llegando a unos límites porque tenemos un pueblo maravilloso. No nos damos cuenta del pueblo donde vivimos, es maravilloso. Si no ha explotado el día de hoy es porque tenemos una solidaridad interfamiliar, intervecinal increíble. Yo estoy orgulloso, de verdad. Pero algún día, como sigan apretando, esto va a reventar, por supuesto. Entonces vamos a aliviar un poco el sufrimiento, vamos a parar un poco esos planes. Yo soy partidario de donde haya poder entrar. No para actuar exactamente igual que ellos, sino al revés, para contrapesarlos. No sé lo que opina. Los principios, mira, como dicen los cubanos, con los cubanos lo último que se debe perder los principios antes. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí principios del artículo 135, personalmente. Debemos de recordar que ese partido tuvo una corriente muy fuerte en la cual, enlazándola con la introducción que has hecho, Javier, la de que soy obrero, me siento orgulloso, ellos querían quitarle la parte Partido Socialista Obrero. Así que, ¿cómo voy a ir yo a hacer por ellos, compañeros? Y yo también soy obrero. Yo de todos modos, si me permitís, con el tema de Andalucía creo que queda patente lo que hemos estado hablando un poco de la manipulación de la prensa. Evidentemente, ellos llevan las noticias a donde quieren y dan la información que quieren dar. Yo hace poco precisamente vi una noticia, creo que era en La Sexta, que estaban hablando del tema de Andalucía con su versión, ¿no? Insinuando cosas de Izquierda Unida, intentando darle un poco la vuelta a la cosa. Y curiosamente, justamente después de esta noticia, que quedó bastante patente su posición, hablaron del comienzo de la campaña a las europeas. Y ensayaron además la presentación del Partido Popular y del Partido Socialista. Y mira qué curioso. De Izquierda Unida se los he hablado, al principio no ven las europeas y mal. Y después ya empieza la campaña europea. Eso ya lo dijo todo. Yo que estuve estos 3 días anteriores en Andalucía, han quedado absolutamente retratados. Hay una cosa que se ha hecho mal, yo creo, es que los medios públicos, cuando se entra en un gobierno, no pueden estar solo de un lado, porque el Canal Sur, la de Andalucía ha cargado contra Izquierda Unida de una manera, no os lo podéis imaginar, parecida a eso multiplicado por 100. Pero al día siguiente, Susana ha tenido que echar para atrás. No sé si y al día siguiente, esos tertulianos, esos directores de programa no sabían qué decir, porque habían estado acusando a Izquierda Unida de prevaricación, de saltarse la ley, de ser unos ocupas, de ser radicales. Y luego, al día siguiente, ni eran prevaricadores, ni eran radicales, ni... Han quedado absolutamente... Va a haber un antes y un después de esto. Va a haber un antes y un después. Lo que está claro es que parece que en el factor de estabilidad de ese gobierno no es el Partido Socialista. O sea, que no quiere gobernar con Izquierda Unida, precisamente porque lo obliga a hacer determinadas cosas que no. Lo obliga a ser de izquierda. Un poquito, por lo menos. Bueno, digamos que un poco al hilo de lo que estamos hablando, yo a veces
pienso que no hubiera sido mejor en Andalucía o en otros casos que se puedan presentar en el futuro, en vez de entrar a un pacto de gobierno, digamos, global, hacer pactos puntuales en temas concretos. ¿Qué pensáis? Nosotros en nuestra organización tenemos varios ejemplos, ¿no? En cada sitio se ha hecho de una manera. Es como decida la militancia, ¿no? Claro, es que nosotros no somos soberanos, ya yo puedo decirte, pero al final el que decide son las asambleas, que es la realidad. Pues nosotros podemos pensar lo que queremos, pero nosotros decidimos en asamblea, porque Izquierda Unida decide en asamblea y cada federación es autónoma, es decir. Claro, podríamos decir, aquí sí en lo de Cantabria, o yo sí se da el caso en Madrid como militante, pero ahora mismo no estamos en esa función. Nosotros estamos representando. Yo creo que es un debate que se puede abrir dentro de la organización. Por supuesto, y necesario. Y me voy a poner un ejemplo muy concreto. En Extremadura, en vez de haber llegado a un pacto global que nos está costando bastantes críticas, se podría haber llegado quizá a puntos concretos. No, pero es que no han llegado a ningún pacto. En Extremadura se ha hecho lo que tú acabas de decir. Solo se apoya medidas concretas. No, pero se apoya medidas. Lo que quieren transmitir, pero no hay un pacto. pacto. No hay un pacto escrito. Pero bueno, en todo caso yo lo que quiero es subrayar un poco que se podría ser el ejemplo en todas partes, porque es que yo creo que estamos abocados a, de alguna manera, a pactar de alguna forma. Yo respetando la independencia de los compañeros de Madrid, lo que sí soy partidario de no dejar de gobernar. Yo creo que con nuestro voto. Y luego entrar o no entrar ya se decidirá. Pero yo creo que eso debería ser un... No, es mi opinión. Eso sí que es una opinión personal. Mira, compañero, como te han dicho también mis compañeros... Perdona un momentito, ¿te quieres sentar aquí con nosotros? Claro. No, da igual. En cada caso es distinto. Ya ves, en Extremadura no hubo pacto y se criticó Izquierda Unida por haber favorecido la llegada de PP. En Andalucía se pactó y se criticó a Izquierda Unida porque hizo un pacto con los socialistas en base a unos acuerdos muy concretos. En Asturias se llegó a un acuerdo también en base a determinados puntos que, por cierto, luego el Partido Socialista incumplió y por eso han estado a punto de perder el gobierno del Principado, y es que da la sensación de que desde los medios, vamos a arrancar, desde los medios burgueses, a Izquierda Unida se la critica por una cosa y por lo contrario. Entonces, como bien dice, somos una organización federal, en cada territorio, en cada asamblea se decide una cosa, pero personalmente yo sigo aplicando lo que una persona que fue y es muy querida en nuestra organización decía siempre: programa, programa, programa. Y en base a eso hablamos, nada más. Bien, compañero, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que quizás el que se nos critique lo mismo en Extremadura que en Andalucía es porque falta una postura un poco unitaria en todas partes. Y eso es algo que debería de salir de la organización, no sé cómo, pero que no dé lugar a que se puedan atacar por los dos lados, por respeto, que también yo lo entiendo, ¿no?, a las decisiones de los sitios concretos. Y al ser una organización democrática y federal se respeta lo que puede. Claro, y la toma de decisiones es a partir de la asamblea, sería a nivel autonómico y luego sería federal. Pero sí que es cierto que es un debate que está abierto a nivel federal, es decir, es un debate que en Madrid, en términos federativos, se habla mucho de ello, claro, está ahí. Pero la toma de decisiones es parte de cada sitio. Sí. Yo, si me permitís, creo que un tema de lo que más inquieta es la relación, o posible relación, en la actualidad y en el futuro, con respecto al Partido Socialista. Es algo que está siempre, ¿qué vamos a hacer o qué podemos hacer? Yo creo que antes la compañera lo decía perfectamente. Vamos a ver. El Partido Socialista, por un lado, la Socialdemocracia Europea, está claro que no es una alternativa. Está demostrando que no es una alternativa a lo que está haciendo los neoliberales, por ejemplo en España, vamos a ver, por la derecha. No lo es porque está haciendo las mismas cosas. Quien manda hoy en el mundo no es tanto la política, como lo que llamamos los mercados, el capitalismo financiero, que genera esta crisis y que utiliza a los políticos para llevar a cabo sus intereses. ¿Qué políticos se está utilizando fundamentalmente? PP, aquí, y al Partido Socialista. Y cuando decía la compañera que firmaron el artículo 135 de la Constitución, lo modificaron hace 2 años apenas, o hace 2 años y pico, antepone
la política financiera a los intereses de los ciudadanos. Eso está ahí. Entonces, con ese Partido Socialista, Izquierda Unida no podrá ir a ninguna parte. Ahora, ¿cuál debe ser la relación con los de derecha? Hay mucha gente que ha votado PSOE, que son de izquierda, y hay militantes del PSOE, me consta, que son de izquierda, y que tendrán que venir a esa izquierda alternativa mayoritaria en Europa y en España. Y el esfuerzo que tiene que hacer Izquierda Unida, que no es un partido, así lo entiendo yo, es una formación política muy amplia, que aspira a representar a la mayoría de la izquierda. Yo diría que es más, hoy el planteamiento que tenemos que decir es que tenemos que llegar a tratar de aspirar a representar a todos aquellos que se ven lesionados por las políticas de los mercados, hágalas quien las haga, PSOE o PP. Y en ese sentido estamos la mayoría del pueblo, el 90 y tantos % de los ciudadanos. De aquí, de Alemania también, de Francia y demás. Y vamos a pasar a una cosa que ya vuestro secretario general o el coordinador general lo decía, y yo lo vengo diciendo desde mi humildad y hace mucho tiempo. Estamos viendo que hay un pacto, además, claro, de la socialdemocracia y de los neoliberales. Lo hay en Alemania, y lo han puesto en práctica en el gobierno. Quien gobierna ahora, o el primer ministro de Francia, no ha tenido ningún empacho en no ha mucho tiempo querer negociar o gobernar con Sarkozy. Hubo un planteamiento. Y ese es el... Bueno, ¿y qué está pasando en España? Cuando está poniendo en peligro, porque está la política neoliberal, la política bipartidista, está quebrando. No es que se vaya a romper de hoy a la mañana. Eso, la alternancia de PSOE, PP hoy, mañana vosotros, para hacer lo mismo en el fondo, eso está quebrando. Eso está claro y lo dicen todas las encuestas. Pues han creado un partido que se llama el VOS, de extrema derecha, cuando la extrema derecha está para centrar un poco el PP. ¿Y con qué aspiración? La aspiración a cogobernar juntos, próximamente. Cuando a quien están moviendo el cotarro aquí, que está por encima de la nube de la política, más arriba y que no se ve bien, que son los mercados financieros, ven peligrar el bipartidismo y dicen, señores, lo que tenéis que hacer es cogobernar, estar juntos. Y ese planteamiento, y eso con toda la sutileza, pero lo tenemos que decir al electorado, se lo tenemos que decir a los ciudadanos, en cada conflicto en el que estamos, en cada marea, allá donde estamos, que eso es así, hacerlo ver, y que la única alternativa pasa por una alternativa amplia de izquierdas, donde un componente fundamental es Izquierda Unida, y hay que generar esa izquierda plural, amplia, desde ahí. Ese es el planteamiento. Yo creo que en la campaña no hay que tener miedo, porque claro, estamos siempre con ese tema, la relación PSOE, Izquierda Unida, aquí y allá, porque se está dando, se da y queremos tener una relación. Tendrán que venir militantes y tendrán que venir votantes. Muchos, supongo, si hacen bien las cosas. Pero, hasta ahí. Bueno, ya vamos a ir terminando, porque este hombre ya tiene que irse, pero bueno, terminamos, sí. Sí, dime. No, yo creo que un poco al hilo de lo que está surgiendo aquí, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante la organización política, ¿no? Pero también es muy importante la organización social, ¿no? Yo creo que esta crisis, lo que se ha demostrado es que la organización es fundamental, ¿no? Es decir, porque podemos llegar, como decía Garzón cuando vino hace poquito, ¿no? Podemos tener, digamos, el gobierno, pero a lo mejor no tenemos el poder, ¿no? Porque el poder lo tiene que dar la calle, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que fortalecernos también en lo social para que la organización política sea importante, ¿no? Por eso yo también un poco transmitir aquí que la gente, llevamos muchos años de desmovilización, es decir, la sociedad de bienestar lo que nos ha generado es que se vive muy bien y para qué vamos a estar organizados, ¿no? Y eso es un poco lo que nos ha pillado contrapelo, ¿no? El 15M un poco sirvió para eso, es decir, hay que volver a la calle, necesitamos organizarnos desde lo social y fortalecer las organizaciones políticas con las que estemos de acuerdo, ¿no? En este caso Izquierda Unida, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir hacia eso, es decir, volvamos a los movimientos sociales, volvamos a los movimientos vecinales, a las AMPAs como se ha llegado, porque eso es lo que va a dar fuerza. Porque aunque esté el PP con el PSOE arriba, nosotros podemos tener la calle, y la calle podemos frenar muchas cosas, como se ha demostrado. Está claro, las mareas en Madrid han demostrado que frente al poder político lo social puede frenar. Luego tenemos que tener el poder político nuestro, para donde estemos en instituciones, meter el dedo donde tengamos que meterlo, está claro, ¿no? Nada más que eso. Muy bien, dos cosas, por aclarar lo que decía antes el compañero. Sí, yo estoy de acuerdo exactamente con la postura que decimos. Y segundo, la postura personal mía es no pactar con el Estado. En tercer lugar, lo que quería plantear es que creo que hay una pequeña indefinición
en la organización con respecto a posibles pactos postelectorales, y solamente señalar que se puede dar una circunstancia que el PSOE y el PP estén a nivel estatal más o menos gobernando juntos, aunque no sea de hecho, aunque no sea firmado, y nosotros tengamos que vernos a negociar con el PSOE en las comunidades autónomas, lo cual sería una contradicción que yo creo que es buen momento para marcar. Vale, tomaré pregunta. Pues si alguna pregunta ya terminamos. Si os queda algo que no se os quede en el tintero, pero... Decirle a Javier el compromiso que ha cogido. Decirle a Javier el compromiso que ha cogido con la Asamblea Local de los Corrales de Huelva. Programa y programa. Por supuesto. Contar conmigo para eso y los principios. Y nada, muchas gracias y a mí me ha resultado muy interesante.